Buenos días a todos, querida familia, ¿cómo estamos? Qué bueno, gracias a Dios, gracias por sus vidas, gracias por su asistencia, por anhelar recibir algo más de la palabra de Dios. Contentos por esta mañana, un poco fría, pero creo que ahí es donde nosotros tenemos que buscarle al Señor, amén. Yo quiero que ahí usted eleve una oración y dígale: Padre, yo quiero que esta mañana hables para mi vida. Que el mensaje que hoy tienes para mi vida sea sembrar en mi corazón, en mi mente, y que pueda entenderlo y ponerlo en práctica, amado Dios. Reconozco, Señor, que cada día necesito algo más de ti. Necesito, Señor, aprender más, pero sobre todas las cosas necesito ponerlo en práctica. Padre, que todo lo que quieras hablar a mi vida, Señor, de tu fruto, de ese fruto en el tiempo tuyo, amado Dios. Dejo en tus manos, Señor, toda carga, toda situación que distraiga mi mente, Señor, todo aquello que estorbe en mi ser, para poder estar receptivo a tu palabra, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias porque sé que tú, Señor, vas a obrar en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero dar un fuerte aplauso al Señor. Dígale gracias, Dios, por esta oportunidad. Porque hoy podemos disfrutar de este tiempo y son tiempos que podemos disfrutar, tiempos de alegría, pero también tiempos de tristeza, ¿verdad? Acabamos de dar un sentido pésame a la familia de Luis Alfonso. Muchos de ustedes pudieron participar, acompañar en el velatorio de la mamá de Sarita. Son momentos tristes, pero que como cuerpo de Cristo, como familia en Cristo, tenemos que sobrellevarlo y tenemos que llevar esa palabra de bendición para nuestra estimada Sarita y para toda la familia. Pero esas circunstancias no limitan el crecimiento espiritual, sino tienen que ser un motivo para poder seguir avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios, seguir alimentándonos la palabra de Dios. Y esta mañana yo quiero recordarles algunas promesas poderosas que el Señor Jesús las realizó. Y Él dijo: yo soy, ¿verdad? Algunos yo soy. ¿Quiénes se acuerdan cuántos yo soy manifestó el Señor Jesús? ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, Él dijo: yo soy Él. Es uno de ellos, ¿no es cierto? Pero dijo: yo soy el pan de vida. Él reconoce que a través que el ser humano necesita alimentarse, pero en la parte espiritual necesitamos alimentarnos. Y Él dice: yo soy el pan de vida, el alimento espiritual. Pero también dice: yo soy la luz del mundo. Ya no vivimos en la oscuridad. Él nos rescató de la oscuridad, del pozo donde nos encontrábamos y nos llevó a su luz admirable. Ya no estamos en la oscuridad. Por lo tanto, dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Él es la única conexión, el único acceso al Padre. Él entregó su vida para darnos acceso al Padre. Yo soy el buen pastor. Reconoce que como hijos de Dios necesitamos ese cuidado, necesitamos esa cercanía, y el Señor Jesús es el que está cubriendo nuestras vidas. Está cerca de nosotros. Él es nuestro pastor, el mejor pastor, el buen pastor, y Él no se descuida de sus obras. Él dice: yo soy la vid verdadera. Nosotros, como sus hijos, debemos estar conectados a Él, aferrados a Él, pegados a Él, para llevar fruto, para dar fruto, para llevar buen fruto. Es necesario que estemos conectados a través de la alabanza, de la adoración, de la palabra de Dios. Conectados en todo tiempo. Yo soy la vid verdadera. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos una senda por donde caminar. Tenemos un sendero iluminado, un camino iluminado, aquello que nos presenta el Señor para poder caminar hacia nuestro amado Padre. Pero hoy quiero presentarles, en esta serie que hemos estado tratando en estos domingos de nuestro Cristo resucitado, yo quiero presentarles esta gran promesa que el Señor Jesús dejó para cada uno de nosotros. Yo soy
la resurrección y la vida. Y el Señor hace las cosas, estaba planificado hace mucho tiempo, pero lo que vamos a mirar o vamos a estar analizando esta mañana nos vuelve muy familiar con la situación que pasamos en estos días. Porque cuando hablamos de resurrección, y el texto básico que vamos a utilizar para esta mañana está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, el versículo 25, la palabra de Dios dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muchas veces hemos leído, hemos estudiado este pasaje bíblico, hemos escuchado mensajes, pero a veces lo pasamos por alto. Pero el Señor Jesús está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Y cuando habla de resurrección, lo que Él está diciendo que antes hubo una muerte, ¿verdad? Para que haya resurrección tiene que haber una muerte. Y cuando hablamos de muerte, no es un tema fácil de tratar, ¿verdad? Es un tema que genera dolor, que genera temor e incluso que genera miedo. Revisaba algunos estudios y dicen que el ser humano tiene miedo a diferentes circunstancias, como el miedo a la soledad, el miedo al fracaso, el miedo a un montón de cosas. Pero ¿sabe cuál es el mayor miedo que el ser humano tiene? El miedo a la muerte. El miedo a que un ser querido muera o que yo mismo pueda morir, a su propia muerte. Es el mayor miedo en el ser humano, ¿verdad? Y entonces, cuando se trata de este miedo, de este temor a morir, pues nosotros tenemos que regresar a la palabra de Dios y podemos mirar en este versículo cómo el Señor establece una declaración poderosa y dice: yo soy la resurrección y la vida. Amén. ¿Cuántos creen esa promesa del Señor? Él es la resurrección y la vida. Y para poder entender esta promesa del Señor, quiero que vayamos al contexto de dónde salen estas palabras, a quién fue entregada esas palabras. Vamos a estar hablando de la historia de Lázaro. Vamos a leer algunos versículos para poder entender el contexto. Y el versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Miren, un ser humano puede llegar a la muerte por diferentes circunstancias, ¿verdad? Un accidente, una situación normal, pero también por una enfermedad. Y estas tres personas que nombran ahí, Marta, María y Lázaro, eran hermanos. Eran de una familia que era muy amiga del Señor Jesús. Estaban situados en una aldea cerca de Jerusalén. Y miren lo que establece. Estaba enfermo Lázaro. Y dice que ellos enviaron, o ellas enviaron a buscarle al Señor Jesús, porque el Señor Jesús no estaba ahí en la aldea, no estaba en Betania. Él estaba en Jerusalén, dice la Escritura. Y le mandan a buscar y le dicen, pero es interesante cómo presentan este versículo. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Yo cuando leía una y otra vez este versículo decía, en ninguna versión establece y dice que llegó una persona y le dijo: Jesús, ¿sabes que Lázaro está enfermo? O no le dijeron: el hermano de Marta y María, tus amigas, está enfermo. La palabra de Dios dice que llegaron y le dijeron: he aquí el que amas está enfermo. Mire cómo lo presentan en una relación de amor, más allá de amistad. Porque dice que el Señor Jesús tenía una relación especial con Marta, con María y con Lázaro, que las amaba a esta familia.
Era una familia en donde él pasaba mucho tiempo. Recuerden que hay otro pasaje en la Biblia que dice que el Señor Jesús llegó a casa de Marta y María y empezó a enseñar las Escrituras. Y Marta estaba afanada preparando las cosas de la casa, pero María se postró delante de él y empezó a escuchar las Escrituras, la enseñanza, y que derramó un tarro de perfume muy caro y con sus cabellos secó los pies del Señor. Era una familia que tenía mucha relación con el Señor Jesús. Y uno de ellos, Lázaro, estaba enfermo. Y cuando le comunican su enfermedad, no le comunican de una manera particular, de una manera general, sino le dice: el que amas está enfermo. De tal manera que pueda llegar este mensaje a lo más profundo del Señor Jesús. Pero mire lo que manifiesta el Señor Jesús. Dice que cuando él escuchó este mensaje, por más que le dijeron: el que amas está enfermo, él dijo: esa enfermedad no es para muerte. Esa enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Amén. Él ya conocía lo que iba a suceder con su amigo, con su amado Lázaro. Él ya conocía lo que iba a suceder en medio de esta situación, de esta familia conocida. Él estableció una verdad, algo que iba a suceder. Él dijo: esta situación de enfermedad de Lázaro va a servir para que la gloria de Dios sea manifestada, para que la gente crea que soy el Hijo de Dios y que la gloria de Dios puede ser evidenciada en esta tierra. El versículo 6: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Como les decía, él se encontraba en Jerusalén. Dice que escuchó la noticia, proclamó esa verdad que iba a ser para la gloria de Dios, pero no salió corriendo. No salió corriendo a sanarle a Lázaro o a consolar a sus hermanas. No, sino que él se quedó, dice, inclusive 2 días más ahí en Jerusalén. Y si ustedes continúan leyendo las Escrituras, dice que luego con sus discípulos se fueron a la región de Judea y pasó varios días más por allá. Y ustedes, claro, dirán, ¿no es cierto? En nuestra naturaleza podemos cuestionar cómo es que el Señor Jesús, que es Hijo de Dios, que es amor, que amaba a Lázaro y a María y a su hermana Marta, cómo es que no se conmovió y no fue a dar una solución, cómo es que no fue a hacer nada, cómo se quedó tan tranquilo ahí 2 días más y luego se fue a otro lado, mientras el otro estaba sufriendo con esa enfermedad. En eso podemos pensar en nuestra naturaleza, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Cuando alguien está enfermo en casa y llamamos a un doctor y no viene pronto, es nuestra naturaleza decir: no, pero ¿cómo se demora? ¿Por qué se demora? ¿Por qué no viene si yo necesito? Mi hijo está enfermo, o mi esposa, o el esposo está enfermo, necesitamos su soporte. Y ahora que es fácil las llamadas, ¿no es cierto? Una y otra vez y otro mensaje y llamamos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no viene? Ya es tarde. Necesitamos que vengan y venga y ponga algún medicamento, le dé un medicamento, alguna medicina para que este cuerpo se recupere, se restaure. Y entonces tenemos ese temor de que a través de esa enfermedad esa persona va a morir. Es la naturaleza que nos hace actuar de esa manera. Y pasamos al versículo 17, donde luego de que pasó varios días fuera de Jerusalén, dice que él les dijo a sus discípulos: Lázaro duerme y es necesario que vaya y lo despierte. Y cuando sus discípulos escucharon eso, dice: entonces si está dormido ya se recuperará. Pero ellos no entendían que el Señor Jesús decía: Lázaro duerme, porque él ya estaba muerto. Y les tuvo que decir con claridad, dice la palabra: Lázaro ha muerto. Por lo tanto es necesario regresar a Betania para que la gloria de Dios sea manifestada. Y en este versículo 17, la palabra de Dios dice: vino pues Jesús
y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Miren, una situación muy familiar a la que vivimos en estos días. El día de ayer veíamos nosotros cómo las personas, los allegados, los conocidos de la familia Arellano, llegaban a dar las condolencias, a darle un abrazo, una palabra de bendición, una palabra de ánimo, de aliento, a acompañar en esta situación difícil por la muerte de Blanquito. Llegaban de todos lados. Dice que Betania estaba a 15 estadios de Jerusalén. Eso es más o menos cerca de 3 kilómetros. Como ir de aquí hasta el parque de Conocoto. Exactamente. Y usted diría, no está lejos, ¿verdad? Porque en ese entonces que no había carros, el Señor Jesús tenía que movilizarse grandes distancias. Horas de caminata, kilómetros de caminata. Y entonces, ¿por qué el Señor Jesús no fue, estando tan cerca ahí, a socorrer a su amigo Lázaro que estaba en enfermedad? Cuando Él llega, dice que ve a una multitud de gente que de Jerusalén había caminado hacia Betania para dar o acompañar en ese dolor a Marta y a María. Y el versículo 20 dice, entonces Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mire, recuerda Marta en aquel evento, apurada, haciendo las cosas, y le reclamó al Señor Jesús, ¿no es cierto? Le dijo, ¿acaso no tienes cuidado de mí? ¿Por qué dejas que yo haga sola todas las cosas mientras mi hermana María está ahí postrada junto a ti? Y él le dijo, María ha escogido lo mejor. Amén. Y ahora nuevamente le cuestiona y le dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero el siguiente versículo vuelve en sí, reconoce lo que es el Señor Jesús, el Hijo de Dios, reconoce que había hecho muchos milagros y prodigios en todo ese sector, en toda esa región, y le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará. Es decir, viene una nueva esperanza en ella y dice, ok, no estuviste aquí, dejaste que muera mi hermano, pero reconozco que tú eres hijo de Dios y que eres poderoso, y sé que el Padre te escuchará, y que si tú pides, Él te hará. Solo le faltó decir, oye, pídele a Dios, a tu Padre, que le resucite a mi hermano. No lo dijo. Él está anhelando, ella está anhelando eso, sabe que el Señor Jesús es poderoso y puede hacerlo. Reconoce que Él puede hacer conforme a la voluntad de su Padre. Y muchas veces nosotros estamos en esa misma situación. Estamos pasando una situación de tristeza, tal vez, de dolor. Y estamos ahí cuestionando, pero Señor, ¿cómo es posible que permitas que en mi vida pase esto? Yo te estoy sirviendo, yo te he dedicado mi vida, yo te he puesto al servicio tuyo, tal vez mi carro, mi casa. Te he dado tantas horas, Señor. ¿Y por qué permites? ¿O por qué te siento lejos? ¿Por qué siento que no estás conmigo el momento que más te necesito? Puede sucedernos, ¿verdad? No sé si a usted, pero a mí sí. La naturaleza del hombre siempre va a estar en reclamarle al Señor, decirle, pero ¿por qué si tú eres Dios de amor? ¿Por qué no estás conmigo y quitas toda esa carga, todas esas emociones que dificultan mi caminar, que generan tristeza en mi vida? Eso estamos mostrando, Marta, en ese momento. Era un momento obviamente de dolor, un momento de mucha tristeza, de consternación por lo que había sucedido. Y sabían que Él era amado por el Señor.
Él era una persona a quien amaba el Señor. Por lo tanto, el cuestionarle era en la parte natural algo muy, digamos que aceptado hasta cierto momento. Pero mire lo que le dice el Señor Jesús, nuevamente como en aquel momento, como en aquella ocasión cuando le dijo: no te afanes por las cosas, sino tu hermana ha elegido lo mejor. En el versículo 23 del Señor Jesús le dice: tu hermano resucitará. Marta le dice, ¿aló? ¿Me escucha ahí? Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Escucha las palabras del Señor Jesús, dice: tu hermano resucitará. Y recuerden el versículo anterior que les decía, solo le faltó decir: Señor Jesús, resucítala a mi hermano. Y a continuación, enseguida el Señor Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y nuevamente esa confusión de Marta le dice: yo sé que resucitará en el día postrero, en el día de la resurrección. No había esa claridad en la hermana de Lázaro. Y el Señor Jesús en el versículo 25 le dice: yo soy la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees de esto? ¿Crees de esto? Le dice el Señor Jesús. Porque mire todo lo que ella pasó en ese momento. Cuestionó por qué no estuvo ahí para que no muera su hermano. Luego le dice: yo sí sé que Él resucitará. Y el Señor Jesús nuevamente tiene que decirle: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y le hace una pregunta al final, le dice: ¿crees esto? El Señor Jesús le está diciendo ahora: ¿crees de esto? Tú, Marco, ¿crees de esto? Tú, Juanito, ¿crees de esto? ¿Crees de esto, que el Señor Jesús es la resurrección y la vida? ¿Creemos realmente que Él es la gran oportunidad para nosotros? ¿Es la esperanza que tenemos para los hijos de Dios? Porque el mundo dice, ¿no es cierto?, mientras haya vida, hay esperanza, ¿verdad? Pero el cristiano tiene que decir: mi esperanza es Cristo Jesús, porque Él es la resurrección y la vida. Amén. ¿Cuántos creen en esto? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y el mundo también dice: la esperanza es lo último. ¿Lo último qué? Lo último que se pierde, dice el mundo. Mas yo le digo: la esperanza se pierde cuando estamos lejos del Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, si nosotros queremos tener esa esperanza de la resurrección, esa esperanza de la vida eterna, es necesario que estemos conectados, que estemos caminando con Cristo Jesús, que estemos dependiendo de Él, que estemos buscando crecer espiritualmente, porque ahí vamos a tener esa promesa de que no importa si nuestro cuerpo, esta carne, tiene que morir. No importa lo que pase con esta parte física. La esperanza de vida eterna está puesta, está dada por nuestro Señor Jesucristo. Él es la resurrección, Él es la vida. Y continúa la historia en el versículo 32. Dice: María, cuando llegó donde estaba Jesús, recuerden que ella se había quedado adentro en casa, y luego Marta fue a avisarle, y dice: cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor,
si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Miren, las palabras, las mismas de su hermana, las mismas palabras de su hermana Marta. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero ¿cuál es la actitud de María? ¿Cuál fue la condición de Marta? Llegó y le dijo casi, Señor, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estuviste aquí en el momento que mi hermano estaba necesitando de ti? María dice que llegó y se postró ante el Señor Jesús. ¿Cuántos nosotros estamos ahí presentándole, Señor, pero aquí está mi deuda que hasta ahora no la ha podido pagar y sigue haciéndose más grande? ¿Hasta cuándo vas a tener control y cuidado de mí? ¿O estamos llegando con la actitud de María y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida, y tengo tal vez esa deuda, tengo esa necesidad, tengo este dolor, tengo esta tristeza, pero estoy poniéndola delante de ti? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Es nuestra actitud la de Marta o es la actitud la de María? La que estamos demostrando, la que estamos teniendo ante nuestro Señor. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Por lo tanto, querida familia, queridos hermanos, todos tenemos situaciones difíciles, tenemos tristezas, tenemos dolor, derramamos lágrimas, pasamos momentos difíciles, pero no estamos solos, querida familia, porque el Señor está con nosotros y Él está viviendo nuestra situación, Él está mirando lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, cuáles son nuestras necesidades, y Él también se entristece con nuestro diario vivir, con nuestros acontecimientos. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijo, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Este versículo, que es el más pequeño de la Biblia, tiene un significado muy profundo porque está demostrando su naturaleza humana, demostrando que Él vino a ser una persona como usted y como yo, pero que tenía esa divinidad de su Padre Celestial. Y al estar consternado por la situación que estaba viviendo esta familia tan amiga, tan cercana, dice que Él lloró. Lloró ante la tumba de su amigo, de su amado Lázaro. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Las personas que estaban a su alrededor dijeron, mira, si él está llorando es porque realmente le amaba a esta persona, a Lázaro, que había fallecido. Y tal vez ahí usted con justa razón dice, pero entonces, ¿por qué permite el sufrimiento en nuestra vida? ¿Por qué Dios permite que vivamos situaciones difíciles cuando Él es el dueño de todas las cosas, el Dios de amor, es la fuente de amor, el amor verdadero que debe fluir entre sus hijos? ¿Y por qué tenemos que pasar estas necesidades y estas dificultades? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la tristeza es el lenguaje que hemos utilizado para poder mirarle nuevamente al Señor. Porque no sé si usted, pero yo no siempre le busco de primera al Señor y decirle, gracias Señor por lo que me está pasando, o gracias por lo que viene, o gracias porque confío en lo que tú harás con la congregación, o con mi familia, o con la familia que está necesitada. Sino que cuando estoy en dificultades, o cuando veo la tristeza de un hermano, o cuando veo la necesidad, le digo, Señor, en tus manos pongo esta necesidad, y empiezo a clamarle al Señor. Pero es diferente cuando todo está acomodado, familia. Cuando estamos con todas las cosas acomodadas, a veces hasta nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos que necesitamos congregarnos, nos olvidamos que necesitamos alimentarnos. La Biblia queda ahí abierta en algún versículo, empieza quizás hasta a tomar polvo. Nos olvidamos de que tenemos que hacer el bien al prójimo. Nos olvidamos que debemos vivir en su camino todos los días, no solo cierto momento. En nuestra vida tendremos dificultades, porque eso lo dijo el Señor. En este mundo tendréis aflicción,
Pero no te preocupes porque yo vencí al mundo, dice su palabra. Amén. Si usted está pasando una situación difícil, una situación de dolor, es necesario para que usted pueda regresar sus ojos al Creador, al Señor de todas las cosas. Alzaré los ojos a los montes, dice la palabra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, querida familia, ese lenguaje para relacionarnos, para buscar a Dios, puede venir a través de una necesidad, de una tragedia, de una enfermedad o de la misma muerte, querida familia. Cuando las personas están pasando por estas situaciones, se convierte en un terreno fértil donde la palabra de Dios, donde el mensaje de salvación puede ser sembrada con mayor facilidad. Es ahí donde las personas buscan relacionarse con Dios. Pero esta situación, esta tristeza, este dolor que nosotros vivimos en esta naturaleza humana, simplemente es el punto de partida. Es una etapa tan pequeña. Decíamos ayer y comentábamos que don Carlito, su esposo, el esposo de la señora Blanquita, tiene casi 99 años. Dirían una cantidad de años. Pero cuando comparamos esos 100 años, esos 80 años, esos 90 años, esos 50 años, es una cosa diminuta comparada con la vida eterna que nos promete Cristo Jesús. Amén. Es nada comparado con la eternidad que vamos a pasar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, alabándole y cantándole y diciéndole: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Esa es la vida eterna. Esa es la promesa. Esta etapa de nuestra vida solo es un inicio. Algo, como dice su palabra, solo es como la neblina que un momento está ahí y luego desaparece. Así es nuestra vida. Nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a estar en este mundo, cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para disfrutar de la eternidad. Y continúa esta historia de Lázaro en el versículo 38. Y dice la palabra de Dios: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Nuevamente Marta, cuestionando, le dice: quita la piedra. Y ella le dice: eso debe estar ya descompuesto, con un mal olor. Ya tiene 4 días de haber muerto. Y a veces nosotros estamos en esa misma condición. El Señor nos dice: haz esto. Y nosotros cuestionamos: pero no, pues es que no me gusta esto. O no hagas esto, pero es que yo quiero esto. Cuestionamos. Nuestra naturaleza hace que cuestionemos lo que el Señor quiere, desconociendo o rechazando la palabra que Él dice, que los planes de Él son mejores para nuestra vida, que los planes de Él no son nuestros planes, pero que Él tiene planes de bienestar para nuestra vida, pero que necesitamos caminar conforme a su palabra y que necesitamos ser obedientes. Y en el versículo 39 dijo Jesús: quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto dijo que ya son 4 días que había muerto y que debe estar descompuesto. Pero Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nuevamente Marta es reprendida y le dice: Marta, una vez más, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y usted puede poner ahí su nombre, puede poner Oscar, puede poner Betty, puede poner Francia. Dígale: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Usted le cree al Señor. Si usted le cree al Señor, usted puede ver la gloria de Dios manifestarse en la vida, en su vida y en la vida de todos quienes están a su alrededor.
Recuerde que en el versículo 4 el Señor dijo: esa enfermedad no es de muerte, sino que es para evidenciar la gloria de Dios. Amén. Entonces estaba confirmando y le dice a Marta: te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenle y déjenle ir. Amén. Ese es el poder de nuestro Dios. ¿Cuántos nos maravillamos de ese evento como tal? De esa resurrección que se dio en ese momento ante muchos ojos. Y por eso Él dice: yo soy la resurrección. Y porque Él tiene autoridad sobre la muerte. Recuerden que el Señor Jesús vino en obediencia del Padre a entregar su vida, a morir en la cruz del Calvario. Pero Él no se quedó ahí, sino que Él venció a la muerte y se levantó. Y hoy nuevamente le pregunto a usted: ¿usted cree que el Señor Jesús es la resurrección y la vida? ¿Cree que el Señor Jesús vino a derramar su preciosa sangre para rescatarnos de la oscuridad de donde nos encontrábamos, de la inmundicia, del medio del pecado de donde estuvimos por años y años? De ahí Él nos tomó y nos rescató para llevarnos a la presencia de Dios, para darnos una nueva vida en Cristo, para darnos una nueva oportunidad de vida, para cambiarnos nuestra eternidad, para cambiar nuestra realidad. Pero no solo dice que nos dio una vida en abundancia, como está en la palabra, sino que dice que también nos dio el regalo de la vida eterna. Eso es lo más maravilloso, que esa vida nueva que nos dio no es solo para este momento, para este tiempo que estemos en este mundo, sino que después de esta muerte vendrá la vida eterna en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro amado Padre Celestial. Esa es la gran promesa y ese es el regalo. Por eso es que no alcanzamos la vida eterna con obras, sino por la gracia, por el regalo de nuestro amado Padre Celestial, a través de la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Solo ahí se cumple este versículo. ¿Cree usted que el Señor Jesús es la resurrección y la vida? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo le comentaba hace unos 15 días, 3 semanas que pudimos compartir en Verbo Norte acerca de la pandemia, cómo las familias fueron afectadas por ese virus, cómo personas murieron. Y ellos nos decían: aquí en Verbo Norte muchas personas de la congregación fallecieron. Y yo le decía: gracias a Dios, en nuestra congregación muy pocos, y podría contar con mi mano las personas que directamente de los asistentes de la congregación fallecieron. Gracias a Dios pudimos tenerlos luego de esa etapa muy difícil. Y puedo decir también que en mi vida, en mi familia, muy pocas personas cercanas como tal han fallecido. Mi padre falleció hace poco más de 25 años. Un hombre trabajador, muy bueno, dedicado a la familia, y que respetaba y honraba a Dios a su manera, él decía. Y él permitió que mi mami caminara en el Señor durante tantos años. No le cuestionaba, al contrario, le apoyaba, le daba para los pasajes para que pueda salir a la iglesia, le daba su dinero y le decía: toma, pondrás la limosna, le decía. Y le decía: ¿por qué no le invitas a tus hermanos de la iglesia para que vengan? Prepárales unos choclitos. Teníamos un terreno donde cultivábamos cuando había
alguna cosecha de algo, invítales, tráeles a la casa, que puedan compartir, que puedan comer. Era una persona muy buena, hacía muy buenas obras. Pero por eso no iba a ganar la vida eterna. Pero el Señor permitió que en sus últimos años él padezca una enfermedad. Fue una enfermedad corta realmente, de la cual no se levantó. Pero en ese proceso de enfermedad, él pudo recibir al Señor Jesús y reconocer que es el único que le puede salvar. Y cuando él falleció, los días previos, el domingo previo, recuerdo claramente cómo él bajaba corriendo por una calle, por una vereda, para irse a la iglesia. Estaba en su primer amor. Quería recibir más y más del Señor. Pero el Señor se lo llevó. Yo en ese momento no estaba en el caminar cristiano. Yo conocía de la palabra de Dios, pero estaba alejado del Señor. Pero en esa lejanía, en no estar cerca de Él, Él había puesto la palabra, su palabra en mi vida, en mi corazón de niño. Y recuerdo que cuando estuvimos en el velatorio, un día lloré una noche y le dije: Señor, hasta aquí he llorado a mi padre. Y el día del traslado, de enterrarle, recuerdo claramente, y lo hice intencionalmente, y dije: la muerte solo es un punto para un cambio en la familia. Y recuerdo que me puse un pantalón negro y una chaqueta verde, y dije: hasta aquí se queda la muerte, y de acá viene una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y años después, el Señor utilizó a mi esposa, que no le conocía al Señor, para regresarme a su camino. Y para confirmar eso que dice su palabra, que Él es la resurrección y la vida. Porque así dice en 1 Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y yo sé que mi Padre resucitará, y que yo le podré ver nuevamente. Pero para eso yo tengo un reto en mi vida: seguirle al Señor, seguirle con obediencia al Señor, caminar conforme a su palabra. Y si muero antes de que Él venga, yo también pueda resucitar y pueda verle a mi Padre, reunidos nuevamente delante del Señor. Amén. Gracias, querida familia. Si usted ha estado pasando por una etapa de tristeza, tal vez por un familiar que está enfermo, tal vez por alguien que falleció y todavía no ha podido sacar ese dolor, esa tristeza, o tal vez tiene incertidumbre sobre la muerte, tal vez sigue sintiendo ese temor por la muerte o por la muerte de alguno de sus familiares, yo lo invito a que se levante y póngase de pie y levante sus manos y dígale: yo dependo de ti. Yo le invito a que usted ahora, levantando sus manos, dígale: Señor, aquí me entrego, te entrego mi vida. Dígale: yo quiero que quites toda esa carga que la muerte puede generar. Si usted ha perdido un ser querido, dígale: Señor, yo solo anhelo que Él pueda recibir esa bendición de la resurrección. Yo solo anhelo que él o ella pueda haber recibido ese regalo de la vida eterna, porque no puedo hacer nada más. Porque esa persona ya está muerta. Dice que solo tú sabes de eso y tú juzgarás. Pero yo ahora tengo una responsabilidad conmigo y con las personas que están a mi alrededor. Y ahora sí le voy a pedir que se pongan de pie todos y dígale: aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de ti porque reconozco que mi vida te pertenece. Y reconozco que tal vez hasta ahora he estado caminando en mi propia fuerza. He estado haciendo mi voluntad. Quizás he estado cuestionando a tu palabra. No he sido obediente a tu palabra.
He desconocido el sacrificio que el Señor Jesús hizo por mi vida. Pero aquí estoy delante de ti, pidiéndote perdón y reconociendo que solo ese inmenso amor permitió que el Señor Jesús venga a pagar el precio de mis pecados y que me dé el regalo de esa nueva vida para disfrutar en Cristo Jesús, y que también tenga acceso a la vida eterna, que es el regalo más grande y precioso que Dios puede dar a la humanidad. Poder pasar el resto de la eternidad en tu presencia. Anhelo vivir en tu presencia, pero no quiero ser egoísta y no quiero ser solo yo quien esté en tu presencia. Yo quiero que mis hijos y mi esposa y mi familia, mis amigos, quienes están a mi alrededor, también puedan disfrutar de la vida eterna. Por lo tanto, hoy yo me comprometo a proclamar tus buenas nuevas de salvación, hacer que puedan conocerte a ti, puedan llegar a tus pies, amado Dios. Y cuando tengamos que partir de este mundo, podamos estar seguros que estaremos en tu presencia disfrutando la eternidad. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú eres bueno en misericordia, bueno en gran manera, dice tu palabra, y que siempre nos das una nueva oportunidad. Y mientras tengamos esa oportunidad, podemos ponernos a cuentas contigo y caminar conforme a tu palabra. Gracias, amado Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de las personas que están en este lugar, y a través de ellos, Señor, a todas sus familias, a todas las personas que están a su alrededor. Padre, que seas tú derramando una bendición especial sobre cada uno de ellos en esta nueva semana que empezamos, amado Dios. Gracias, Padre, y que tú seas el centro de nuestras vidas en todo momento. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, querida familia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Las personas que están por primera vez, les invitamos que nos acompañen un minutito en las primeras sillas de mi lado derecho. Queremos atenderles, conversar con ustedes. Un minutito, por favor.